¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente, un esfuerzo por llevarle a usted los temas económicos de una manera accesible, puntuales y sobre todo actuales. Bienvenidos. Tenemos hoy el gusto de recibir a Alfredo Ávila, un financiero de CEPA y con una muy amplia experiencia como invitado en esta ocasión. Comenzamos. Economía de Frente. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío, Eduardo. Muchas gracias. Oye, antes de que empezáramos a grabar el programa, nos señalabas oportunamente que sí, a nivel mundial es una preocupación lo que está sucediendo nuevamente con esta o con las cepas que se les ocurran, la Delta o la Epsilon o las que vengan, porque no podemos decir en la que venga, no, las que vengan. Sigue siendo ya una preocupación a nivel mundial el COVID. Así es. Como yo te comentaba, en este momento, en estos días, a nivel mundial, están muy preocupados, puesto que la parte productiva, es decir, los humanos entre 30 y 50 se están contagiando y están subiendo los casos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa menor producción, menor productividad, menores impuestos pudiera ser por las gentes que pudieran fallecer. Entonces, es una preocupación muy grande de que va a disminuir, va a afectar el Producto Interno Bruto, va a afectar los ingresos, va a afectar los ingresos por impuestos, va a afectar productividad de las empresas. Entonces, tienen que ver cómo pueden solucionar esto a través de una eficiente puesta de vacunas en todos los países. Y también, por otro lado, en Inglaterra están subiendo los casos y están abriendo la economía. Entonces, no pueden cerrar las economías, todavía no las pueden seguir cerrando porque menos impuestos, menos ingresos, se caen las economías. Entonces, esto es una gran preocupación en este preciso instante, Eduardo. Sí, ¿y cómo nos va a afectar? En México se descarta, aunque no se ha manifestado así de manera tan clara, pero se descarta un nuevo confinamiento en México, aunque sea parcial. Las autoridades dicen ya, se acabó. O sea, contágiese quien se contagie, muérase, lamentablemente, pero muérase quien tenga que morir, pero aquí ya no va a haber más confinamientos. Es que si hacen confinamiento, Eduardo, es malo para la economía. Ya no puedes seguir así, tienes que ir al mismo tiempo aumentando la vacunación. Es lo que sí puedes hacer, pero no puedes seguir confinando. Ya no va. Sí, es un asunto que ya tienes que administrar. Ahora sí que tienes que administrar el transcurso de la vacunación, pero lo que tú no puedes hacer es frenar la economía, frenar la actividad regular. Mira, ya incluso hasta la OPEP Plus determinó un incremento en el abasto de combustibles, de petróleo, y eso generó una baja importante en la primera instancia, la primera reacción, una baja importante del precio del petróleo, y después se ha ido recuperando, y eso movió a las bolsas de valores. Los mercados observan eso. Parecería absurdo, pero te pregunto, ¿los mercados financieros observan eso? Sí, mira, el lunes precisamente cayeron las bolsas, cayó el Dow como 800, 900 puntos, debido a la preocupación del aumento de los contagios y de esta variante Delta, que no la están pudiendo controlar, pues ni siquiera al 70%, están tratando de controlar al menos al 50%, pero todavía no se dan abasto para controlar esta variante Delta. Entonces, el lunes venía la preocupación del fin de semana de esta situación de aumento de contagios. Entonces, las bolsas estaban nerviosas, no sabían qué había pasado el fin de semana, etcétera. Una cuestión muy importante, muy interesante que hubo el martes fue que se levantaron los mercados
pero también había caído mucho el precio del petróleo. Tú sabes que el precio del petróleo puede afectar una serie de insumos, los precios de los insumos, entonces es una presión inflacionaria, entonces había caído el precio se cayó de 72 a 66. Sí, entonces, cayó 7.5%. Un alivio inflacionario. Sí, porque viene, y es un asunto del que nos va a hablar en unos minutos más Ernesto Félix Santoscoy. Él viene alertándonos ya hace más de 3 meses de la reflación, del regreso de la inflación. Así es. Que es algo de lo que no se había hablado, de lo que nunca se habló. Correcto. En la etapa del confinamiento, en el 2020, nadie habló de que, ojo, bueno, el precio del petróleo cayó más de 83% desde el momento en que desde la última cotización inicio, en el 2019, claro. ¿Sí? Al mes de abril, si no mal recuerdo, del 2020, había habido una caída de 83% en el petróleo. Así y eso implicó que nuestras inflaciones cayeron drásticamente. Sí. Hubo un choque de demanda y un choque de oferta consecutivo, o sea, al mismo tiempo. Y fue una caída muy grave que tuvimos en ese momento. Los mercados estaban con una incertidumbre enorme. Esto ha sido pues, de una experiencia que no habíamos tenido antes. Entonces no sabían en ese momento cómo manejar la situación, ¿no? Una gran volatilidad, un gran nerviosismo y como tú dices, el reflation, ¿no? Que hay peligro ahora de esa situación de aumento, ¿no? Entonces están con los pies de plomo en este momento. Acabo de escuchar ahorita a la gente de un fondo que está con mucha precaución para poder seguir invirtiendo en este momento. No están, algunas utilidades las están realizando, pero no están reinvirtiendo, están con precaución en este instante, gentes con fondos importantes en Estados Unidos. No todos, pero algunos ya están tomando precauciones, Eduardo. Sería una situación que pudiera incrementar, o sea, esa precaución, esa toma de cuidados de distancia con respecto a los planes. ¿Tú crees que puede seguir siendo la constante o puede convertirse más bien en una constante? Correcto, sí. Hay que tener pies de plomo en este momento. O sea, hay mucha incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir en el segundo semestre del año exactamente con este aumento de contagios y con población productiva, Eduardo. Entonces, todavía no sabemos bien si los productos internos brutos van a incrementarse de manera como se ha proyectado por esta variante que está sucediendo en este preciso instante. Bien, permítame una pausa y ya tomarle el pulso a Ernesto Félix Santoscoy. Después de ella he concentrado mucho la atención en lo que nos dices, porque finalmente tú participas en el sector financiero y no estamos hablando de tu participación en el sector financiero nacional, tú participas en el sector financiero internacional. O sea, correcto. Tú estás hablando tú eres un big leaguer, ¿no? Tú eres un participante de ligas mayores, tú no estás en la liga Maya echando pelota, ¿no? Tú estás, no, así es, sí. Tú estás ahí en el Diamante de Nueva York, ¿no? Así es. No, bueno, perdóname, pero no cualquiera. Bueno, hacemos somos muchos, a mí me gustaría ser uno de ellos, pero no. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias, Eduardo. Economía de frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de frente. Continuamos.
Bueno, ahora permítanme tomarle el pulso a Ernesto Flores Santoscoy, que todo el bloque anterior estuvo ahí como mirando. Pues sí, perdón, atendiendo a nuestro invitado Ernesto, el asunto del confinamiento complica los escenarios mundiales. Y entre las cosas que mencionas, bueno, en México, si usted piensa en un confinamiento, olvídese, mejor cuídese, ¿eh? Sí, sí estamos viendo los mercados financieros que normalmente exageran los optimismos y los pesimismos, y estamos viendo que están reaccionando ante las alarmantes estadísticas de nuevos contagios con las nuevas cepas. Y pues también estamos viendo que hay muchos cuellos de botella en varios países en la actividad económica. Pero eso tiene también que ver con los confinamientos anteriores, ¿no? Hay efectos rezagados de las medidas que se tuvieron que aplicar en distintas latitudes, que hacen que sea insuficiente el suministro de N cantidad de insumos, y tienes también un disparo de la inflación mundial como consecuencia de esto. Yo te diría, ese es el resumen de lo que está sucediendo. Y pues esta nueva ola de contagios, pues sí vuelve a poner nerviosos a todos los agentes económicos y a los inversionistas, porque y si se sale de control, ¿no? Y pues ¿qué puede pasar, no? Sí estamos viendo en varios países la aplicación de nueva cuenta de medidas de confinamiento, Sí, ¿no? O Portugal, sí. un ejemplo. Pero México no. No. Y las autoridades allí como que ya medio insinúan que no, confinamiento, no estamos pensando en el confinamiento. Están lejísimos de eso. Sí, Ahora, todo el mundo lo está apostando a que no, mejor aceleramos las vacunas, ¿no? Es lo que ha mencionado Alfredo ya en el segmento anterior. Díganme ustedes, ¿la inflación en Estados Unidos piensan que regresará? ¿Habrá de atenuarse o se mantendrá así de alta o pudiera crecer, Alfredo? Ayer escuché que todavía son 100 millones de personas en Estados Unidos que no están vacunadas. Y estamos hablando de un sector importante, o sea, es de los niños, estamos hablando de los de 10 a 20 años y probablemente de los 20 a 30 años. Entonces, como yo mencionaba, es una población importante, porque ya los de 20 a 30 años ya son participadores que pagan impuestos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esto, y como dice Ernesto, hay que acelerar la vacunación en ese segmento también, porque si no, vamos a tener un doble problema, ¿no? Ernesto. Y en cuanto a la inflación, bueno, pues cada mes en Estados Unidos, porque es mensual, aquí en México cada quincena tenemos sorpresas en cuanto a inflación, pero allá la inflación, último dato es 5.4, ¿no? 5.4, y la inflación al productor arriba del 7.5. Entonces, pues hay una presión de costos muy fuerte que tiene que ver con esto que decíamos, de que escasean insumos: acero, aluminio, arena, madera, cobre, ¿no? Hay muchísimos insumos que no están fluyendo con la velocidad adecuada para el ritmo de la demanda, y junto con perecederos e hidrocarburos, que habían estado sube, que han hecho que la inflación se dispare. Pero, por ejemplo, ahora tenemos en los últimos días pues, un ajuste importante en los precios de los hidrocarburos, que me parece que es hoy el ingrediente más importante de la inflación a nivel mundial. Y pues ante ese ajuste en los hidrocarburos en general, creo que la inflación se va a atenuar hacia adelante. Bien, ¿tú coincides con esto, Alfredo? Sí, mira, yo lo que vi el martes, por ejemplo, el lunes cayó bastante el petróleo, entonces es importante que el precio del petróleo no ejerza una presión inflacionaria a nivel mundial. Entonces, todo lo que es la parte de insumos tiene que verse menos afectada, porque si no, es una presión para los mercados y reaccionan con respecto a. Y el tema inflacionario es un tema de todos los días. Y como tú decías, la reflation es de todos los días en Bloomberg, por ejemplo, en CNBC, es una preocupación diaria, ¿no?
que va a afectar a los mercados conforme se vaya comportando este índice, ¿no? Sí, pues sí. ¿Ustedes estiman que esto quizá en Estados Unidos, pregunto, la Fed podría adelantar su decisión de iniciar el alza de la tasa de interés de referencia, o se va a aguantar al momento que lo anunció, que ya tiene un adelanto, por cierto? A reserva de lo que opina Ernesto, pero es muy importante saber cómo piensa el FED. Pues el FED siempre pone sus ojos en el empleo, siempre. Entonces, si no ve un aumento sostenido en el empleo, la FED no va a pensar en aumentar tasas de manera inmediata. Sí ve la parte inflacionaria, pero siempre cuida la parte del empleo. Entonces, sí, si no ve un ritmo acelerado, no lo va a hacer. O sea, no creo que esté pensando en subir tasas en ese momento, y lo han dicho. O sea, querían esperar un año para ver cómo evoluciona todo. Y pasado en empleo, Producto Interno Bruto, el precio de petróleo, insumos, etcétera. No sé si Ernesto está de acuerdo conmigo. Pero... Déjame hacer una anotación antes, previa, porque puede confundir a alguien del público. En México, el único mandato del Banco de México son los precios, la inflación. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tiene otras encomiendas. La Fed tiene no solamente los precios, también tiene que maximizar el empleo, y también tiene que ver el asunto de las tasas en el mediano y largo plazo. O sea, tiene otras encomiendas. Por eso Alfredo dice que vea el empleo. Sí, vea el empleo porque es parte de su responsabilidad. Aquí en México, el Banco de México le da la espalda al empleo. Bueno, claro, lo considera, pero no es un elemento que tengan que cuidar porque no estás en sus responsabilidades. Ernesto. Sí, muy bien dicho, Eduardo. Eso es un doble mandato en la Fed, en la Reserva Federal. La inflación, los precios y el empleo. Y entonces, los últimos datos. La inflación se fue al 5.4, acabamos de comentar, pero también la tasa de desempleo aumentó del 5.8 al 5.9. Esa tasa está muy lejos de la tasa de desempleo que teníamos antes de la pandemia, que estaba en 3.4, 3.3, y era la tasa más baja desde el año 1969, que fue el récord histórico. Es decir, estábamos de nueva cuenta en el máximo histórico, en el mínimo, histórico de desempleo. Y entonces, pues teniendo una tasa tan alta de desempleo, pues se supone que la economía está muy lejos del pleno empleo, y por lo tanto, por eso afirman que todo esto es temporal, que esta inflación es temporal, porque dicen, pues es que la economía tiene todavía la capacidad sobrada para reaccionar ante el incremento de la demanda. Si lo vemos como capacidad utilizada, que es otra estadística, y capacidad no utilizada, pues hay más o menos un 25% de la capacidad instalada que no se está usando hoy en día en las fábricas. Ahí puedes evitar la inflación, es el colchón para evitar la inflación, ¿no? Tanto del lado del empleo como del lado de la capacidad utilizada de las empresas, se ve que sí hay todavía margen de maniobra para incrementar la producción en la medida en que está fuerte la demanda. Bueno, pero la verdad es que es un albur, ¿no? Porque el cúmulo de políticas fiscales y de políticas monetarias en el mundo que se están aplicando para la recuperación es tan fuerte que estamos viendo todos estos cuellos de botella. Bien, permítanme una pausa y regresamos. Economía de frente. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click,
tu mejor opción. Economía de frente. Continuamos. Bueno, en la semana anterior hizo su debut como secretario no ratificado por la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O, ¿no? O sea que entró a la Administración Pública Federal por la puerta de servicio. O sea, qué posición tan fregada. La posición más difícil, la más importante, y el Congreso por el momento le niega el momento de la ratificación. El detalle. ¿Cuáles son los retos, Ernesto? Él marcó algunas encomiendas del presidente, 4, ¿no? O sea, uno, hay que asegurar el equilibrio fiscal. Segundo, hay que también asegurar economías en el gasto, que yo no sé de dónde puede haber más economía si hay una crisis de austeridad como nunca habíamos visto en el gobierno federal, ¿no? Luego también habló de optimizar los recursos en el sector de energía y atender el refinanciamiento de la deuda del sector de energía, o sea, de Pemex y de CFE. Y por último habló de que hay grandes oportunidades en la banca de desarrollo. Para no comentarte los 15 puntos que mencioné en una columna, por favor, porque no hay tiempo, que son, o sea, vas viendo cada uno de ellos y dices, bueno, pero ¿cómo se le ocurrió aceptar este reto formidable, sí, este desafío? Claro. Sí, no, bueno, es el desafío más importante de su vida profesional, sin duda. Sí. Yo te diría, el señor había rechazado en 2 ocasiones anteriores, en este sexenio, la oportunidad de ser el secretario de Hacienda. Y seguramente puso una serie de condiciones para, ok, si tú me das esto, yo lo acepto, ¿no? Le entro al reto. Y deben de haber sido condicionamientos de, oye, pues sí le entro, pero pues déjame tener injerencia en las finanzas en Pemex y en CFE y en el IMSS. Y en la política fiscal. Y en la política fiscal y pues déjame nombrar a mi gente, ¿no? Y bueno, pues una de estas encomiendas, la última, por ejemplo, la de oportunidades en la banca de desarrollo. Bueno, es que a los secretarios anteriores los nombraba Alfonso Romo Alfonso Romo. Nombraba a los directores de la banca de desarrollo, ni siquiera gente de él, ¿no? Pero después el presidente les ponía a la segunda nivel, el segundo nivel era del presidente, y se armaban unas broncas padrísimas. Les metía a los directores generales adjuntos ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y bueno, está muerta la banca de desarrollo. Entonces, la formación de Rogelio es neo-keynesiano. Seguramente Alfredo nos puede abundar en este tema, pero... aunque Alfredo ha de ser fanático de Adam Smith, igual que el presidente de Milton México. Friedman, ¿no? Friedman. Es su hijo, de Milton Friedman. No, Alfredo. ¿Alfredo? Sí, ¿No ves que es Alfredo? ¿Es Alfredo Friedman? Ávila. Yo pensé que era Alfredo Ávila Friedman. Ah. Bueno, después entramos en detalles. Y entonces sí creo que el eje que va a tener en la política fiscal y económica de Rogelio debe ser: tengo que hacer algo para que la economía crezca, ¿no? Tengo que usar los instrumentos que tengo a mi alcance para que la economía crezca, porque usted sabe que su mandato hoy en día, si no, ¿para qué lo llamaron? ¿Para qué cambiaste al secretario anterior? Es para que la economía crezca de aquí al cierre del sexenio, y creo que va a poner énfasis en eso, ¿no? Va a tratar de utilizar la banca de desarrollo, va a tratar de hacer, pues que de alguna forma regrese la confianza, aunque no las tiene tan fácil, ¿eh? Alfredo. Va a ser muy difícil tener disciplina fiscal con mantener armonía y poner a producir más a la banca de desarrollo, porque como dice Ernesto, es muy importante la banca de desarrollo y nos la han dejado un poco de al lado. Y me parece que Rogelio puede ser mucho más enfocado que Arturo Herrera en la banca de desarrollo y no tanto darle prioridad a los proyectos del Tren Maya y los proyectos de la 4T. También están las pymes.
Entonces, creo que Rogelio debería enfocarse, y creo que lo va a hacer, a las pymes, darles más apoyo a las pymes, porque, claro, entonces, ¿cuánto dinero le va a sobrar para apoyar a las pymes cuando tiene que apoyar los proyectos de la 4T, los grandes proyectos de la 4T? Que es lo que ha mencionado el presidente. Claro. Bueno, señores, qué bonito termina el programa, en punto álgido, en donde podríamos comenzar el siguiente. Lástima que este es un programa semanal, si no le seguíamos, o que no fuera de una hora, le podremos seguir porque estamos en un tema que a mí me parece neurálgico. A ver si algo podemos hacer para volver a invitar pronto a Alfredo, para que nos diga, porque deja precisamente la estafeta, hablando ya de Olimpiadas, deja la estafeta en donde precisamente debe de tomarse, en un relevo fundamental. Muchas gracias, Alfredo Ávila, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Ernesto. Como tú bien lo señalas y tú bien lo escuchas. Thank you very much for being here in your home. Vámonos. Ya ves, yo también sé inglés. Ernesto Fárez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Gracias. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.